Bueno, el preparado que vamos a ver corresponde a uno de los casos de patología más frecuente en la glándula mamaria. En primer lugar, debemos reconocer o hacer el diagnóstico de órgano antes de pasar a la descripción de la lesión. Aquí estamos viendo en la periferia del corte que vamos a diagnosticar todo un sector que corresponde a tejido mamario con algunas alteraciones, pero dentro de esas alteraciones es posible reconocer estructuras tubulares, como las que estamos viendo ahora, que corresponden a los acinos de las glándulas mamarias. Interpuesto entre estos acinos y entre estos lobulillos hay un tejido conectivo que normalmente debiera ser más laxo. En este caso tiene una patología asociada, es un tejido fibroso, pero de cualquier forma no nos impide hacer el diagnóstico de órgano. Aquí podemos ver algunos conductos dilatados que nos confirman entonces el diagnóstico de glándula mamaria femenina, porque tenemos acinos y conductos. Separados de ese tejido normal, vemos aquí un plano más claro, una especie de plano de separación, plano de clivaje, que delimita netamente la sección del tejido normal que veíamos aquí con respecto a la lesión que vamos a analizar y que ocupa el centro del preparado. Esta lesión tiene dos componentes, un componente conectivo, conjuntivo, que es el que estamos marcando, muy denso, y un componente epitelial, que es este más oscuro, y que tiene distinta relación con el epitelio conjuntivo, con el tejido conjuntivo, perdón. Este tejido conjuntivo puede comprimir desde afuera a estos epitelios que representa el epitelio de los conductos, adoptando entonces una especie de disposición pericanalicular. Cuando el tejido conectivo va avanzando, determina invaginaciones, como vemos aquí, del epitelio dentro de la luz del conducto, y en los cortes entonces van a aparecer imágenes intracanaliculares de ese tejido fibroso. Esto se le dio en algún momento alguna importancia para diferenciar si la proliferación conjuntiva pericanalicular o intracanalicular tenía algún valor. En la actualidad sabemos que eso no tiene ningún valor, simplemente indica el grado de expansión y de crecimiento del tejido fibroso, y que lo único que importa con respecto a esa distribución es darle un carácter, una descripción morfológica. Dijimos entonces que esta es una proliferación de tejido nuevo que ocurre en una glándula mamaria, de modo que podemos hablar de que es un tumor. Se trata de un tumor benigno, esto lo podemos ver perfectamente aquí por la separación que existe entre el tejido normal y el tejido en cuestión que estamos describiendo. A su vez, también mencionamos que este tejido tiene elementos epiteliales similares a los de los conductos normales de la mama, de modo que podríamos decir que esto es un adenoma, pero está acompañado por este abundante tejido conectivo denso con la disposición ya señalada. Entonces hay una combinación de elementos epiteliales y conectivos, por lo cual esto recibe el nombre de fibroadenoma de la mama, con un agregado que podemos hacerle de tipo calificatorio, en el sentido de decir que puede ser de tipo pericanalicular, como vemos aquí, o bien de tipo intracanalicular, como vemos en estos sectores. Eso es simplemente una cuestión descriptiva morfológica. En conclusión, tenemos entonces una glándula mamaria con una lesión tumoral benigna, con componentes conectivos y fibrosos, y hacemos el diagnóstico entonces de fibroadenoma de la mama. Es el tumor benigno más frecuente, sin tendencia a la malignización, aunque a veces puede tener fenómenos agregados de hemorragias, calcificación, que puedan determinar alguna confusión con respecto al diagnóstico clínico en cuanto a la naturaleza de la lesión de la cual es portadora la mujer.
En suma, entonces, un tumor benigno de estirpe epitelial y conectiva. El preparado que vamos a ver a continuación corresponde a una lesión maligna de la glándula mamaria, pero vamos a detenernos primero en la parte más periférica de la sección para poder observar las características de un tejido glandular mamario más cercano a la normalidad. En el anterior preparado hemos visto que el tejido conectivo era muy denso. Aquí realmente es un conectivo laxo, es un tejido mamario normal, como vuelvo a repetir, con elementos acinares y canaliculares normales, algunos un poco más dilatados, pero con estos elementos podemos decir, aquí hay algunos acinos, vemos los brotes que parten de los conductos terminales para formar los acinos. Entonces podemos decir que esto es realmente glándula mamaria normal. Sin embargo, cuando vamos avanzando hacia algunos sectores del preparado, vemos que esta normalidad se va perdiendo por la aparición de elementos celulares que van ocupando las luces de los conductos. En algunos casos tienen una forma, una disposición en corona, diríamos así, con una luz central. En otros casos es más de tipo sólido, como en este, y esa proliferación ocupa todos los conductos. En algunos de ellos hay una zona central hialina que corresponde a una zona de necrosis. En este preparado, entonces podemos decir, como en este caso vemos aquí, una zona central hialina que corresponde a una forma particular, especial de carcinoma intraductal. Este preparado es bastante interesante porque nos permite reconocer entonces una proliferación dentro de los conductos, que después vamos a ver con más detalles. Esa proliferación puede tener un carácter sólido, como en este caso, y a eso algunos autores lo llaman carcinoma intraductal de tipo sólido. Puede tener un aspecto a veces irregular, más criboso, como en algunos de estos sectores, o bien puede tener el aspecto comedociano, es decir, el aspecto más típico o la variedad más típica de este tipo de carcinoma intraductal, con esta zona de necrosis central. Cuando pasamos a mayor aumento, podemos ir reconociendo algunas características de esta neoplasia. En primer lugar, podemos ver que las células son bastante regulares, muy parecidas, muy homogéneas entre ellas, aunque se destacan algunas zonas de mitosis, algunas de ellas con mitosis y con atipias marcadas nucleares. Estas células se disponen sobre la membrana del tubo y crecen hacia la luz del mismo, configurando entonces distintas morfologías. En este caso, las células van haciendo una lámina sobre la membrana basal y luego en la parte central se halla esta zona de necrosis amorfa, y esta corresponde entonces a la variedad de carcinoma intracanalicular de tipo comedociano. En otros casos, las células del tumor dejan espacios o pequeños lagos, pequeñas áreas ópticamente vacías, como si estuviesen perforadas, y a eso se lo denomina de tipo carcinoma intracanalicular de tipo criboso. Es una variedad morfológica. En otros casos, la lesión tiene un carácter más abundante, más proliferativo dentro del conducto, y vamos a ver que lo rellena por completo, y a eso entonces se lo llama carcinoma sólido, intracanalicular de tipo sólido. De cualquier modo, vuelvo a insistir, estas son varias variantes. Aquí tenemos una zona de tipo sólido
De cualquier modo, estas son variaciones morfológicas que no modifican el pronóstico de la enfermedad. Si pasamos a un aumento más alto, podemos ver algunas de las características celulares que ya hemos comentado. En primer lugar, las células impresionan porque son bastante homogéneas entre sí aparentemente, pero ya aquí podemos ver algunas monstruosidades, núcleos más grandes y un número variable de mitosis. Esos criterios de atipias y el número de mitosis y estas anomalías celulares deben ser evaluadas cuidadosamente para determinar el pronóstico de la paciente. Esta neoplasia tiene como característica en este estadio la de su crecimiento hacia la profundidad de los conductos. Y aquí podemos ver en esta otra algunas características de irregularidades de las células más voluminosas, pero que en última instancia lo único que están haciendo es propagándose, rellenando los conductos y propagándose dentro de ellos. El único recaudo que hay que tomar realmente desde el punto de vista de los cuidados con la paciente portadora de una lesión es determinar con exactitud hasta dónde llega esta proliferación de células tumorales dentro de los conductos. Habitualmente puede ser solamente en los planos profundos o medios, pero del árbol acinar y ductal mamario, pero en algunos casos puede alcanzar planos muy profundos y eso puede determinar entonces que la paciente sea atendida tanto desde el punto de vista quirúrgico como con otros medios, radiantes por ejemplo, en forma inadecuada y no tengamos entonces un resultado de sobrevida importante. Entonces debemos recordar que esta es una lesión que puede tener un pronóstico favorable, pero que debemos tomar esos recaudos en función estricta entonces de la distribución de la lesión dentro de los conductos y eventualmente agregarle entonces los parámetros de las monstruosidades y las atipias celulares. El preparado que vamos a ver ahora corresponde a una patología maligna de la mama, un carcinoma ductal infiltrante, grado 3 de malignidad histológica y que vamos a analizar por partes. En algunos de los preparados o en algunas de las secciones, en la periferia de ellos, podemos llegar a encontrar tejido glandular mamario como para reconocer y hacer el diagnóstico de órgano. En este preparado hay muy poco de tejido mamario y lo que sí predomina es la proliferación blastomatosa. De cualquier forma, las características de esta proliferación son tales que nos van a permitir no solamente hacer el diagnóstico del órgano, sino que podemos decir con certeza que corresponde a tejido mamario. Hay aquí en este preparado algunas cosas que ya vimos en el anterior. Hay una proliferación que nosotros reconocemos de tipo intracanalicular, como en este caso, aquí más o menos sólida, aquí con esta zona central de necrosis de tipo carcinoma intracanalicular comedociano, que vimos en el anterior preparado. Y sin embargo, alrededor de todas estas zonas ya vemos que el estroma adyacente a ellos ya no es el tejido laxo que veíamos anteriormente, sino que se ve oscurecido por una proliferación de células atípicas que vamos a ir reconociendo. Entonces, por un lado, podemos ver perfectamente la característica intracanalicular del tumor, similar a la que vimos en el anterior preparado. Luego vamos a ir analizando en la periferia de estas zonas cómo aparecen algunas zonas de infiltración de células
que sabemos que son atípicas, que la vamos a ver luego a mayor aumento, que están infiltrando el tejido adyacente, el tejido adiposo. Esta es una característica entonces importante porque además, a partir de allí, el tumor va a poder alcanzar vasos linfáticos y va a poder dar embolias metastásicas a distancia. Vemos entonces algunas de estas lesiones que hemos mencionado muy al pasar. En primer lugar, aquí nuevamente el carcinoma comedociano, y luego aquí a mayor aumento ya vamos a ir pasando las lesiones que caracterizan a este preparado. En la periferia de estos conductos vemos células con núcleos grandes, oscuros, que van formando a veces pequeños cordones, como en este caso, y llegan, como les decía, hasta el tejido adiposo adyacente. Es decir, este es un tumor que ha dejado ya el lecho canalicular para convertirse en un tumor de tipo infiltrante. Aquí vemos cómo van pequeños enregueros las células, ahora vamos a verlo con mayor detalle, hacia este tejido, hasta formar este tejido neoplásico. A mayor aumento vamos a poder ver entonces la naturaleza realmente neoplásica de estas células. Son células voluminosas, grandes, y a veces en algunos preparados, con algunas secciones, van acompañados de una reacción de tipo linfocitaria. Nos vamos entonces a la zona de infiltración y aquí vamos a ver entonces cómo van avanzando estas células que tenían su origen intracanalicular, que han infiltrado el tejido vecino, se han propagado a través del estroma del tumor, avanzan hacia el tejido adiposo de la glándula mamaria. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta descripción, como vemos aquí, es no solamente el grado, la forma de la distribución de las células neoplásicas, si forman tubos o no, como en este caso, sino el tipo de característica celular para evaluar realmente un grado de malignidad histológica. Nosotros acá tenemos que evaluar la hipercromasia y las atipías de los núcleos, y convencionalmente le damos a esa hipercromasia y atipía un valor de 1 a 3 puntos. Tenemos que evaluar la cantidad de mitosis, y a eso también, si hay pocas mitosis, tenemos que tienen un punto de mitosis, o si hay muchos, 3 puntos de mitosis, o sea, también una escala de 1 a 3 puntos. Y también tenemos que ver si hay diferenciación tubular, y en ese caso también una evaluación de 1 a 3 puntos. En nuestro caso, particularmente, vemos que en la infiltración hay un esbozo de diferenciación tubular neoplásica, que quizás a mayor aumento se pueda ver mejor. Y ver entonces no solamente el esbozo de diferenciación tubular, que es moderado, mediano, no llegan a configurarse verdaderos túbulos, pero sí lo que podemos ver es la hipercromasia de esos núcleos, las mitosis y las atipías, de modo que estamos en condiciones de decir que este tumor podríamos clasificarlo con un grado de malignidad de alrededor de 8 o 9 puntos, porque tiene todo, es decir, la proliferación intracanalicular tiene hipercromasia, mitosis y anomalías. Hay infiltración, esa infiltración forma esbozos de los tubos, de los que recuerdan en cierta forma los conductos tubulares de la glándula normal. Ese grado de diferenciación nos determina entonces, y la infiltración nos determina entonces que nosotros podamos calificar a esta proliferación
como un carcinoma intraductal invasor con un grado de malignidad correspondiente a un grado 3. Esto implica entonces tener un criterio de apoyo para el médico tratante, el médico terapeuta, ya sea el cirujano o el radio o quimioterapeuta, porque seguramente ya al tener esta propagación a los tejidos vecinos con estas características de malignidad que hemos intentado explicar, la posibilidad de diseminación a otros órganos es bastante posible, con una alta incidencia. Y los órganos más afectados, aparte de los que ya conocidos, ganglios linfáticos y demás, son los órganos claves, los órganos en que el tejido de mama, el carcinoma de mama tiene mayor afinidad, como el tejido óseo. De modo que esta clasificación histológica de carcinoma intraductal infiltrante grado 3 nos obliga a tomar recaudos especiales. Entonces debemos concluir que los tumores de este tipo, el diagnóstico, como les decía, debe establecerse entre la forma invasora y la forma no invasora de carcinoma ductal. La forma no invasora es la que la de mejor pronóstico. En este caso tenemos un carcinoma invasor, y aquí entonces lo que tenemos que evaluar y tener en especial consideración son las características morfológicas en cuanto a la cantidad de mitosis y atipias para establecer un tratamiento, una terapéutica adecuada a nuestra paciente. Bueno, el preparado que vamos a ver ahora corresponde a una patología que se presenta con cierta frecuencia en la práctica obstétrica. Corresponde a una mola hidatiforme. Prácticamente en el preparado casi ya no queda tejido normal o tejido bien conservado como para hacer el diagnóstico de placenta. Sin embargo, las estructuras que estamos viendo en este momento, aquí la que está marcada, que corresponde a una sección de una vellosidad, si bien tiene lesiones, todavía es reconocible la parte del estroma, su epitelio y su característica morfológica, como para entonces quedarnos tranquilos de que estamos realmente viendo una placenta. Aquí vemos parte del trofoblasto. Lo que ocurre es que esta placenta está alterada porque ha sufrido una lesión particular que se denomina mola hidatiforme. También degeneración hidrópica de la placenta. La placenta se presenta muy aumentada de tamaño con numerosas vesículas en el aspecto macroscópico, y en el histológico estas vesículas corresponden a estas imágenes que vamos a analizar ahora, a las vellosidades coriales con alteraciones tan marcadas que han perdido su morfología y se han transformado en vesículas o hidátides, de allí el nombre de mola hidatiforme. Para que nosotros podamos hacer un correcto diagnóstico de mola hidatiforme, tenemos que evaluar en primer lugar el aspecto de la vellosidad. La vellosidad, como les dije, aparece muy aumentada de tamaño. Este es un corte pequeño, pero aquí tenemos una mayor. Y lo que nos interesa, fíjense, es ver esto. Primero, la real existencia aquí del epitelio para asegurarnos de que esto sea una vellosidad. Cuando vamos hacia la estroma, no nos encontramos ya con el estroma laxo, conectivo y con vasos característicos de una vellosidad normal, sino que aquí la vasculatura, si todo lo que sea el componente vascular de la vellosidad prácticamente no existe o es muy anómalo, y todo el tejido conectivo se haya disociado por la imbibición de líquido. Entonces aquí ya tenemos uno de los componentes de la lesión, el extremo edema, imbibición acuosa del tejido
conectivo de la vellosidad, aparte la ausencia de elementos vasculares, que es el otro dato. Y el tercer dato que tenemos que evaluar ya no corresponde a la vellosidad, sino a las células, a los grupos de células del sincicio trofoblasto o del trofoblasto que están entre las vellosidades. En este caso no existen demasiados acúmulos, vemos que hay algunos y que tienen un aspecto acidófilo porque son acúmulos trofoblásticos con zonas de necrosis. Este aspecto de tipo involutivo hace que nosotros podamos definir este caso como el de una mola hidatiforme con moderado o escasa trofoblasto o con trofoblasto con escasa actividad proliferativa. Ahora ya lo vamos a ver a mayor aumento algunas de las características de este trofoblasto. Vamos a ver un poco más el aspecto panorámico para ver la reiteración. Fíjese la irregularidad de las vellosidades, siempre líquido en el intersticio, y aquí hay un acúmulo de células trofoblásticas que vamos a intentar observar a mayor aumento. Lo que llama la atención es que estas células están incluidas en un material fibrinoide, acidófilo, pero realmente son escasas, no hay un gran número de ellas. Esto es importante para establecer el criterio, digamos, de tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Seguimos viendo aquí parte de las vellosidades y en las zonas donde tenemos que encontrar el citotrofoblasto vemos que hay también elementos de hemorragia, como en este caso, o de necrosis. Eso significa entonces escasa actividad del trofoblasto, prácticamente no existe. Aquí se anotan con un poquito de mayor detalle las células que componen el trofoblasto. Pero nuevamente vemos que están incluidas en una matriz fibrinoide y que son escasas. Entonces, con estos tres elementos, escasa actividad del trofoblasto, vellosidades coriales vesiculosas, con intenso edema en el estroma y ausencia de los elementos vasculares normales, hacemos el diagnóstico entonces de mola hidatiforme con escasa actividad proliferativa. Es importante evaluar el aspecto del trofoblasto para diferenciar estas lesiones benignas de otras que pueden acaecer en la placenta y que pueden tener un pronóstico de mayor agresividad. En particular, una forma especial de tumor, que es el corioncarcinoma, en el cual el aspecto, las células trofoblásticas van a estar muy aumentadas, con mitosis, con invasión vascular, etc. Pero de que de cualquier modo pueden ir asociados estos corioncarcinomas en una mola hidatiforme. De modo que el estudio de esta mola debe hacerse con mucha precisión y con mucha prolijidad para asegurarnos de que estas masas trofoblásticas revisten, como en este caso, un carácter benigno. La transformación degenerativa de tipo molar a veces puede inducir a error cuando se observan lesiones, cuando se dan vellosidades coriales ligeramente edematosas, como suelen verse en los primeros tiempos del embarazo. Pero siempre que tenemos que hacer el diagnóstico de mola, debemos recordar entonces los tres parámetros. El aspecto de la proliferación del trofoblasto, si es escasa o moderada, como en este caso, o si es intensa. Cómo está el estroma y cómo está la vascularización de la vellosidad. Si la proliferación del trofoblasto es escasa, como en este caso, si el edema de la vellosidad es manifiesto, como el que vimos anteriormente,
Y si no hay prácticamente elementos vasculares en el estroma de esas vellosidades, no tenemos ningún problema entonces para hacer el diagnóstico de que esto corresponde a una mola hidatiforme. Entonces aquí el edema, el trofoblasto poco activo y por supuesto la ausencia prácticamente de elementos vasculares dentro del corion de la vellosidad. Todo esto, vuelvo a repetir, fundamenta el diagnóstico de mola hidatiforme. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, estas seguridades que nosotros podemos dar con el aspecto histológico deben corroborarse con pruebas clínicas, particularmente con el dosaje de hormonas coriónicas, para asegurarnos de que la evolución es la correcta. Cuando hay una mola hidatiforme, estas hormonas están muy aumentadas. También están en mayor cantidad cuando se trata de un corioncarcinoma. Si después de la extirpación de la mola y que nosotros hemos calificado como mola benigna, normalmente deben descender los valores de las hormonas en cuestión. Si esto no ocurre, es que hay restos de esta mola todavía que no han sido evacuados, o bien ya esa mola se puede estar asociando con un proceso de mayor gravedad que podría tratarse de un corioncarcinoma. De modo que esto es una patología benigna, en este caso particular que estamos analizando, pero que debemos tratar ya proyectado a una paciente en particular con sumo cuidado y evaluar entonces todas las otras pruebas biológicas que van a confirmar o van a certificar este primer diagnóstico nuestro de mola hidatiforme con moderada actividad proliferativa o mola benigna.